¿Qué hay detrás del nombramiento de Carlos Ocaña por la SEPI como consejero de Telefónica? Los medios nos han hablado de que es coautor del libro plagiado de la tesis de Pedro Sánchez, pero detrás hay muchísimo más. Detrás hay una gigantesca red de colocación del bipartidismo. Vamos a ir desentrañando esto punto por punto. Y como nobleza obliga, quien me ha dado este hilo del que tirar ha sido Raúl, del canal El Cid, también conocido como El Murciano. Lo que los medios de comunicación nos están diciendo es lo siguiente. El Gobierno ha elegido ya quien le va a representar en el Consejo de Administración de Telefónica como máximo accionista ahora de la compañía. Va a ser Carlos Ocaña. Tuvo diferentes puestos en la Administración, en la época de Rodríguez Zapatero, también en el ámbito privado, en Prisa o en el Real Madrid, y figura como coautor, junto a Pedro Sánchez, del libro que publicó la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Aquí cabría resaltar que este libro es plagiado, pero falta muchísima, pero muchísima información. Y es importante que veamos quiénes son los actores de esto. Recordaréis el caso de Acento, el lobby en el que se colocan expolíticos del PP y del PSOE, de Pepiño Blanco, también de la época de Zapatero. Facturó 6,2 millones de euros e integra a gente como Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria y exportavoz del PP, Elena Pisonero, exdirectora del gabinete de Rodrigo Rato, Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración con Zapatero, Esteban González Pons, Esteban González Guitart. Pues Acento es una broma comparado con lo que vamos a ver. Lo primero que tuvo que hacer Sánchez es allanar el terreno para que otros países intentaran intervenir en Telefónica. De esta forma, alegando la defensa del país, ya que es una empresa sensible, podría meter sus zarpas en esta empresa privada que tiene acceso a nuestros datos de comunicación. El gobierno aprobó un decreto en julio que da vía libre y sin vetos a la entrada saudí en Telefónica. El Real Decreto se aprobó en Consejo de Ministros en tiempo de descuento electoral y eliminó la única capacidad de veto que tenía para la inversión de Arabia en Telefónica. Mientras esto pasaba, los españoles estábamos entretenidos con las elecciones del 23J. Con nocturnidad y alevosía aprobaron este decreto. Creada esta vulnerabilidad para la seguridad nacional, tenían la excusa perfecta para intervenir y además los españoles lo aplaudirían porque supuestamente estarían defendiendo los intereses españoles. Nada más lejos de la realidad. Sánchez acelera para colocar afines al PSOE en todas las empresas de la SEPI. Controlan Indra, controlan Navantia, controlan Correos y ahora controlarán también Telefónica. Esto se suma a Radio Televisión Española, Agencia EFE, que es la que se encarga de nutrir de información a los medios de comunicación, y entes públicos como la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional. Pero sigamos porque ahora aparece otro actor. Miguel Sebastián, subdirector del gabinete de presidente en la Moncloa, 2 de abril de 2004. El cargo de subdirector del gabinete de presidente es un cargo que se inventó Zapatero. La excusa fue que como él no entendía de economía necesitaba crear este cargo, pero supuestamente ya había un Ministerio de Economía. Os acordaréis de Solbes, aquel que negaba la crisis y que vendió el oro, las reservas de oro españolas. Por cierto, las vendió poco antes de que el oro subiese su valor. ¿Quién es Miguel Sebastián Gascón? Economista, doctor por la Universidad de Minnesota y profesor de Economía, fue ministro de Industria, Turismo y Comercio en el periodo 2008-2011. Es decir, después de haberlo colocado Zapatero en un cargo inventado, lo elevó a ministro. ¿Y qué tiene esto que ver con Ocaña, al que ha nombrado para controlar Telefónica? Tiene bastante que ver. Ocaña fue jefe de gabinete adjunto en la oficina económica del presidente Zapatero, donde se ganó la confianza de Miguel Sebastián, uno de los principales referentes en materia económica del socialismo de aquella época. Tanto fue así que cuando Sebastián fue nombrado ministro de Industria, Turismo y Comercio, designó a Ocaña como director general del gabinete. Para que no os perdáis, Zapatero se inventa el cargo de gabinete de presidencia para Miguel Sebastián es elevado a ministro y Miguel Sebastián coloca a Ocaña. Pero continuemos porque esto acaba de empezar. Recordaréis el mal llamado rescate a la banca. En realidad se rescataron a cajas públicas que tenían en las directivas a políticos del bipartidismo. Estas cajas públicas se encargaban de financiar proyectos muchas veces públicos, creando un enorme burbujón. Carreteras, rotondas, aeropuertos. Los maletines volaban en los despachos del bipartidismo. Cuando la burbuja estalló, arrastró a estas cajas públicas que, repito, tenían en las directivas a políticos del bipartidismo y obligaron a un rescate con dinero público. Y también se empezaron a producir fusiones de cajas.
El PSOE dice que la operación de Banca Cívica y CaixaBank tiene que servir para que comience a fluir el crédito. El socialista ha manifestado desde el PSOE andaluz una actitud de respeto hacia este tipo de operaciones porque son decisiones que corresponden a las entidades financieras. El PSOE votará sí al contrato de integración porque confía en la Caja. Los representantes nombrados por el Partido Socialista en el Consejo de Administración de Caja Burgos aprobarán el borrador definitivo del contrato de integración de Caja Burgos como miembros fundadores del grupo Banca Cívica. Y también, el PSOE andaluz celebra que Cajasol vaya a liderar el SIP de Banca Cívica. Susana Díaz ha expresado su satisfacción por el hecho de que Cajasol vaya a poder liderar el sistema institucional de protección de Banca Cívica. Y os preguntaréis que qué narices tiene que ver Banca Cívica con todo esto, porque estoy hablando de las cajas. El navarro José Antonio Asiaín seguirá como consejero de Criteria Caixa por otros 4 años. Y ahora veremos quién es esta persona que acaba de aparecer y qué relación tiene con todo lo que estamos viendo de Ocaña. El juez investiga el patrimonio del expresidente navarro Miguel Sanz y el exdirector de Caja Navarra. Y el exdirector de Caja Navarra es Enrique Goñi. Para que no os perdáis, retrocedemos. El PSOE celebra que Cajasol vaya a liderar el SIP de Banca Cívica. Y como veíamos, la Audiencia Nacional ordenó al juez la continuación de las actuaciones de investigación. Curiosamente, ¿qué pasó poco después de que Sánchez hiciese la moción de censura? La audiencia archiva la causa contra Banca Cívica y su gestor, Enrique Goñi. Banca Cívica que fue asaltada por Cajasol, liderada por el PSOE. Pues esta persona que estaba siendo investigada controla el Instituto Hermes. Y os estaréis preguntando que qué narices es el Instituto Hermes. Una gigantesca red de colocación del bipartidismo. Enrique Goñi, aquel que estaba siendo investigado, incorpora a Iván Redondo al Consejo Asesor del Instituto Hermes. Iván Redondo, el amigo de Sánchez, que fue artífice de que llegase a la Moncloa. Si entramos al Instituto Hermes podemos comprobar que sus objetivos están alineados con los de la Agenda 2030. Si entramos a noticias como esta, el Instituto Hermes aboga por proteger los derechos digitales como ventaja competitiva, descubrimos que estos eventos tienen lugar en República Dominicana, uno de los destinos favoritos de Pedro Sánchez. El gobierno sigue sin justificar 39 vuelos del Falcon a República Dominicana en los últimos 3 años. Pero ¿sabéis quién también está en el Instituto Hermes? Ahora mismo estamos en la página del Instituto Hermes, Oportunidades Digitales para todo un país, por Juan Manuel Serrano. ¿Quién es Juan Manuel Serrano? El amigo de Pedro Sánchez que ha dejado un agujero en Correos de 1.000 millones de euros. Recordad que Sánchez colocó a todos los afines del PSOE en las empresas de la SEPI. Por cierto, recordad que el rescate a Air Europa del grupo Globalia, que financiaba la actividad de Begoña Gómez en el Africa Center, fue también a través del SEPI. Mientras se negociaba el rescate se reunían con Begoña. Es decir, estamos viendo un trasiego de políticos de cargos a empresas públicas y de empresas públicas al Instituto Hermes, que a su vez están presentes en las directivas de las cajas públicas. El Instituto Hermes recibe buena parte de su financiación del Estado. Hermes, donde participan 80 personas, ha trabajado de manera discreta en los últimos años, incorporando perfiles académicos, tecnológicos, comunicativos, empresariales y directivos. Hermes, con Enrique Goñi como representante, ha participado en el grupo de trabajo que ha dado forma a la Carta de Derechos Digitales, impulsado desde el Ejecutivo y encabezado por la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, que actualmente está en el Banco Europeo de Inversión. Y aquí aparece una tercera entidad, la Fundación Tomillo. Al igual que en el Instituto Hermes, la Fundación Tomillo tiene unos objetivos alineados con los de la Agenda 2030. Y al igual que sucede con el Instituto Hermes, es un cementerio de políticos del PP y del PSOE. Si vemos sus objetivos, podemos comprobar que están alineados con los de la Agenda 2030. Además, la Fundación Tomillo tiene el multiculturalismo como bandera. Una de las actividades es el Proyecto Erasmus. Proyecto Erasmus que también se gestiona a través de Tomillo y que recibe fondos de Europa. Pero lo curioso viene cuando entramos al informe de la Fundación Tomillo sobre sus cuentas. Resulta que esta fundación, que es un cementerio de elefantes del bipartidismo, recibe financiación de la Alcaldía de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, de 5 ministerios y de la Alcaldía de Madrid de Almeida. Cuando un político sale de una de estas fundaciones para volver a la actividad pública, otro que estaba colocado en Hermes o en Tomillo ocupa su lugar. Y a su vez estas fundaciones son mantenidas con el dinero público de los ministerios y de los municipios. Pero continuando con Almeida, conocido por su buena relación con Florentino Pérez,
Resulta que Carlos Ocaña también había trabajado para él. Pedro Sánchez repesca del Real Madrid a Carlos Ocaña, un pez gordo a la sombra de Florentino. Ya es sabido que los clubes de fútbol españoles también están alineados con la Agenda 2030, cuyos objetivos se aplican a través de estas fundaciones y a través del Estado. El sorprendente posado del Atlético y el Real Madrid con la Agenda 2030 desata críticas en redes. Y si veíamos que el Erasmus se gestionaba, entre otros, por la Fundación Tomillo y se financiaba con fondos europeos, también la Agenda 2030 se financia de esta forma. Estamos en la página de los fondos de Europa. Se han analizado las convocatorias de los fondos Next Generation por el Gobierno de España. Con estos fondos se ensanchará aún más su compromiso con la Agenda 2030, una ingente cantidad de dinero gestionada por políticos retirados. Por recapitular y para que quede meridianamente claro, el problema no es únicamente que Sánchez haya colocado al coautor de su tesis en la dirección de Telefónica. El asunto aquí es que facilitaron que entrase Arabia poniendo en riesgo a España para poder asaltarla con fondos públicos y que hay una gigantesca red clientelar de cajas públicas, fundaciones, institutos y más, donde se van colocando políticos del PP y del PSOE y de esta forma canalizar los fondos europeos a su bolsillo. Recordad estas palabras de Íñigo Errejón. Por ejemplo, para los compañeros que gobiernan en Barcelona o que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Este plan de Errejón de crear estructuras donde colocar a los políticos cuando pierdan las elecciones es exactamente lo que han hecho el PP y el PSOE. Ocaña no es una cara nueva. Ocaña ha estado mamando del partido desde Zapatero, igual que Goñi, igual que Iván Redondo, igual que Juan Manuel Serrano, y todo ello financiado por el contribuyente. Lince TV, política y noticias.